¿Qué pasa, gente? Este Real Madrid es la definición perfecta de proyecto fallido. Le toca a Florentino Pérez. Ya no hay más excusas. Vamos con otro vídeo. Bueno, ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que quería reflexionar un poco sobre la delicada situación del Real Madrid y por dónde, cómo está la situación y por dónde pueden ir los tiros sobre el futuro. Seguro que hablaremos de ello con más profundidad cuando se vayan sabiendo más cosas prontito. Pero quería, bueno, reflexionar después de llegar de Múnich. Enhorabuena a los más de 3.000 aficionados que estuvieron del Real Madrid en el Allianz, algunos viajando, otros que viven en Alemania. Fue un ambiente espectacular en un estadio en el que es muy difícil hacerse notar y durante muchos minutos pues formaron parte de esos tramos de magia en los que se pensaba que estábamos ante algo histórico, pero no fue así por un árbitro, un poco también por esa torpeza de Camavinga, y ahora no vale la pena enredarse en eso hay que mirar al futuro desde ya, desde el presente, y voy a analizar un poco lo que es directiva, jugadores y entrenador, empezando por la directiva y por Florentino Pérez. Lo dije hace bastante, bueno, cuando la derrota, sobre todo contra el Getafe, en ese tuit que se volvió un poco viral. Florentino Pérez es el principal responsable de la mala situación que tiene ahora mismo el Real Madrid. Hay una cosa que creo que le escuché a Paco González, que no es, creo que incluso cuando se ha cantado esta temporada varias veces en el Bernabéu, Florentino dimisión, no creo ni siquiera que sea un sentimiento mayoritario de queremos que Florentino esté fuera. Creo que lo que quiere el socio es que Florentino reaccione, que sea el Florentino que, bueno, que tiene acostumbrado a todo el mundo. Hablo de Florentino, pero es la estructura deportiva, y hablo también en general desde esa postura de seguramente no haya que quemarlo todo, pero sí que hay que reaccionar. Hay un dato que me parece, o un hecho que me parece muy, muy significativo, y es que el Real Madrid, o un dato con un hecho, el Real Madrid se gastó el pasado verano 180 millones de euros, alrededor de 180 millones, en jugadores que no han demostrado durante la temporada o que no han valido esa inversión por diferentes motivos, y unos más y otros menos. Pero es muy duro para una planificación deportiva, para quien hace los fichajes y para quien los aprueba, que te gastes eso, alrededor de 180 millones en Dinhausen, en Trent Alexander-Arnold, en Franco Mastantuono y en Álvaro Carreras, y que ninguno de ellos, o solo Trent, perdón, sea titular en el Allianz. Además, Trent es titular, por cierto, me ha gustado en la eliminatoria, con sus lagunas defensivas, pero creo que en varios momentos también ha dejado buenas intervenciones defensivas, y con el balón ha sido diferencial, que es sobre todo para lo que se le ficha. Pero digo que es un Trent que no ha tenido competencia real tampoco esta temporada, sino querría ver yo quién hubiera sido titular, si él o Carvajal, en el Allianz Arena. El caso es que cuando tú te gastas alrededor, o te acercas a los 200 millones de inversión, y en la noche en la que te juegas la temporada no tienes titulares, y los titulares son, pues en el caso de Carreras, un Mendy que por problemas físicos, una vez más esta temporada puede jugar uno de cada 10 partidos. Hausen por un Militao volviendo de lesión, y un Rüdiger que también bien pasa la treintena y con problemas que ha tenido de rodillas hasta hace nada, y bastante problemas físicos. Y más tanto uno con Rodrigo lesionado, con Vinicius y Mbappé, sobre todo Vinicius, en un mal momento de cara al gol, con Brahim pasándole por la derecha cuando empezó de titularísimo por esa inversión del club. Creo que es para reflexionar. Cuando el Real Madrid desmintió la información de Meana sobre la estructura deportiva, sobre la que también hemos hablado en The Athletic, y hablaremos más adelante, y lo intentaré traer aquí, como el Real Madrid lo niega, pero que esos movimientos que cuentan que sí que ha habido para reforzar esa estructura deportiva, en el comunicado se defienden a ellos mismos diciendo que esa estructura deportiva ha sido muy importante para las Champions de los últimos años. Estoy totalmente de acuerdo. Son pilares, ese tridente Florentino Pérez, José Ángel Sánchez Jun y Calafat, sin los que no se puede entender esta etapa tan gloriosa de la historia del Real Madrid.
pero también cuando se falla hay que revisar eso, hay que hacer autocrítica y hay que reaccionar. Pasa a todos los niveles. Ancelotti fue el entrenador con más títulos de la historia del Real Madrid en diciembre de 2024 y en marzo, abril de 2025, después de una mala temporada, estaba fuera del club. Ha pasado con todos los jugadores. Es un revisionismo y un examen continuo e insisto, puedo entender, porque incluso puedo estar yo ahí, que no haya que quemarlo todo, pero creo que es importante la autocrítica y el moverse. Y creo que Florentino Pérez necesita hacer, Florentino Pérez y sus colaboradores, los que están y los que puedan llegar, necesita hacer unos próximos meses un mercado en salidas, llegadas, cesiones y renovaciones muy importantes y muy clave para que este proyecto, para sujetar este proyecto y relanzarlo. Creo que este también es un poco el mensaje del club, creo que hay materia prima suficiente sobre la que reconstruir, pero hay que, insisto, tener autocrítica e ir con ello. El Real Madrid está probablemente a un central y un centrocampista, que dicho así puede parecer muy fácil, si digo que son a lo mejor 180, otros 180, otros 200 millones, de volver a competir de verdad o a competir más en la Champions y sobre todo en la Liga. Tú no puedes dimitir de la Liga, no puedes tener una plantilla tan diezmada que en la Liga la tengas perdida a principios de abril. Igual que el año pasado, que llegaste a Montjuïc, al clásico de vuelta, prácticamente muerto. Y no es algo solo que diga yo, lo dijo Carlo Ancelotti, privado, lo dijo Xabi Alonso, lo dijeron sus colaboradores, sus staffs, y seguramente lo piense y lo diga Arbeloa. Son plantillas descompensadas y que además necesitan más refuerzos. Así que, bueno, para mí hay una cosa también muy importante que, como en un partido de fútbol o como un equipo tiene que atacar, defender, dominar la estrategia, balón parado, el mercado es lo mismo. El mercado no vale solo con fichar, que el Real Madrid creo que ha hecho poco y me parece que tiene que revisar los perfiles que incorpora o que ha incorporado. También tienes que vender. Es como si eres un equipo que marcas 5 goles, pero no defiendes y te meten 5, te meten 6. No te sirve de mucho. Parte del mercado, y el Real Madrid creo que tiene mucho margen de mejora en esto, es sacar jugadores que ya no te dan rendimiento deportivo y que suponen una carga económica. Así que, insisto, para mí es el principal responsable y el principal señalado y la principal persona, Florentino Pérez y la directiva, que tienen que reaccionar para devolver esa grandeza al Real Madrid e instalar de nuevo una cultura de éxito. Por supuesto, y veis que este vídeo está siendo muy reflexivo, seguramente sea un poco más largo de lo habitual, por supuesto, los jugadores tienen mucha parte de culpa, mucha. El otro día en el Allianz ninguno paró en zona mixta. En tiempos pasados, Toni Kroos, Luka Modric, Lucas Vázquez, que incluso jugando poco y jugando mal, era un bendito y siempre estaba ahí, siempre se comía los marrones. La actual plantilla, Thibaut Courtois, que no estaba evidentemente en Alemania. Creo que Tchouaméni, que estaba sancionado alguna vez, también ha aparecido, pero en este Real Madrid faltan líderes. Y no lo digo ahora al calor de la derrota y del fracaso de temporada, de estar 2 temporadas seguidas sin ganar ninguno de los grandes títulos. Esto hay un artículo que hice en The Athletic sobre cómo desde Valdebebas a diferentes niveles te hablaban de la falta de liderazgo y de cómo antes, a mediados de octubre, en el parón de selecciones, de cara a partidos contra el Barça, contra el Liverpool, contra la Juventus, el club a diferentes niveles te decían, es el momento de que no solo a nivel futbolístico, sino también de liderazgo, muchos jugadores den un paso al frente. No ha ocurrido durante la temporada, ha habido muchísimos problemas internos, con Xabi Alonso. Arbeloa ha corregido bastante de eso, pero aún así falta una cultura idónea. Y para mí un detalle, que es un detalle, no es ni siquiera que yo como periodista quiera o que diga que para que os expliquen a vosotros, si es el detalle, es como en cuanto que tienen una victoria o media victoria, salen todos en tromba a decir que si la prensa inventa, a decir que si son muy buenos, que se les ha matado muy pronto, que les ha molestado que se dude de ellos y luego cuando a la hora de la verdad, cuando hay que dar la cara, no han estado. Creo que se ha sido últimamente muy injusto con Dani Carvajal, o me da pena la deriva que está tomando, pero para mí Dani Carvajal como capitán tendría que haber hablado en el Allianz.
Entiendo que Carvajal ahora mismo está dolidísimo porque se le está yendo la renovación del Real Madrid, se le está yendo también el Mundial, que es algo obviamente muy especial para él y para todos, pero cuando tú eres capitán del Real Madrid tienes que estar por encima de todo y de todos, incluido de ti y de tu posición. Fede Valverde es otro que tendría que haber hablado y como capitán, si no, Vinicius Junior también tiene que hablar. Lo dije hace tiempo. Ser capitán del Real Madrid es mucho más que ponerlo en LinkedIn, en Instagram con tu fotito o presumir o llevártelo tú como orgullo para ti y tu familia. Tiene que ser para momentos como esto y creo que también es un fallo muy, muy clave. Y luego a nivel futbolístico hay muchos jugadores que han estado por debajo de su nivel y como decía en la previa y mantengo ahora, para mí, y creo que no va a pasar, me parece, no voy a decir imposible, pero me parece que no está en los planes y muy difícil. Yo, de los de arriba, de los tres galácticos, porque Rodrigo, cuando se hablaba de la sigla con las 4 letras, Rodrigo, el pobrecillo, le queda mucho para volver, hay que dejarle y apoyarle en su recuperación, pero del Mbappé, Vinicius, Bellingham, habría que hacer una dolorosa. Mbappé seguramente sea el que sale mejor parado de la eliminatoria, porque marca tanto en Madrid como en Múnich, pero para mí se me queda cortísimo. Los 2 goles, el que le pone Trent en bandeja, que casi se la saca Neuer en el Bernabéu, y el que le pone también muy bien Vinicius en el Allianz, te lo marca cualquier jugador del mundo, por poneros un ejemplo, un Joselu. O puede fallar esa, pero la que le había puesto antes Vinicius también, Joselu la marca y si no, marcaría la segunda. Creo que un jugador como Mbappé en esos partidos tiene que estar muy por encima. Y os pongo el ejemplo que os va a parecer una locura, pero a nivel de lo que gana, de lo que ha hecho el Real Madrid por él y del prestigio europeo y mundial que tiene, es Cristiano Ronaldo. Mbappé es el Cristiano Ronaldo de este proyecto y de este equipo. Y con Cristiano nunca te dejaba esta sensación, una eliminatoria, de que había dejado a deber. Siempre de alguna forma lo conseguía. Y si no es porque en la anterior había marcado 80.000 goles y porque creo, insisto, que se queda muy corto. Vinicius se quedó cortísimo también y además con ocasiones que tiene que marcar y luego con esa discusión con Bellingham. Y luego Bellingham fue de los que más corrió. Bueno, Vinicius también estuvo entre los 5 que más corrió, los 4 estuvieron ahí, pero por Bellingham no se han pagado 103 millones más, creo que era hasta el 30% en variables, porque corra. Bellingham tiene una ventaja, que es que sus malos partidos son mucho más disimulables que los de Mbappé, sobre todo, y sobre todo los de Vinicius, porque el partido malo de Vinicius es muy vistoso y le deja muy mal. El de Mbappé un poco menos, y los de Bellingham, como corre y como mete la pierna y como, bueno, se le ve esa vergüenza torera que dirían los clásicos, se disimula más. Pero a Bellingham no se le ha fichado por eso, sino para ser mucho más superior desde el balón. Y eso es un problema. Y luego creo que ha tenido muy poco recorrido, seguramente por el contexto, pero la rueda de prensa previa de Bellingham me pareció también, hablando de liderazgo, que deja mucho que desear. Pedimos los periodistas, y lo sigo diciendo, que los jugadores hablen, que no vayan con el sí, bueno, no, o sea, que digan cosas, pero también es verdad que, que antes de un partido así, decir que si puedo ser víctima de mi versatilidad, que si cuánto me han cambiado de posición, que si insinuar o decir que claro, que a mí me gusta jugar arriba, que los goles, que tal, me parece también de estar fuera de lugar esas declaraciones en ese momento. Y bueno, esa es la situación de la plantilla. Creo que hay que hacer cambios bastantes. Creo que los va a haber porque hay, insisto, entraremos con eso más adelante, hay salidas muy obvias y llegadas muy obvias porque por contrato las puedes ejecutar. Entonces, es que al final no es por ponerlo en términos periodísticos de wow, revolución, no sé qué, no sé cuánto, sino que es que salen solos los nombres, así que creo que sí que va a haber bastantes cambios, pero el salto se tiene que dar de otra forma y ahí tengo un poco más de dudas. Y por último, que va a ser lo primero, la primera decisión, el entrenador Arbeloa. Para mí, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, Arbeloa ha demostrado que es entrenador, que ahí es entrenador, que lo que los haters, muchos de ellos de la prensa, algunos también entre el madridismo, le querían poner de mero pelota, de florentino, de lo que sea, creo que ha demostrado que tiene cosas con
cero experiencia en el fútbol de élite, porque unos meses en primera ref no te dan para eso. Ha encarado eliminatorias difíciles por el contexto del equipo y por los rivales, porque el City, fijaos cómo está ahora, comiéndole la tostada al Arsenal, otra vez semifinalista de la Champions, y el Bayern, que os voy a contar, que es uno de los mejores equipos de Europa, ya ha estado ahí, bueno, pues hasta el final ya está seguramente una decisión arbitral. Con todos sus fallos, creo que lo ha demostrado. Él dijo una cosa en rueda de prensa en la que me gustaría poner el foco, que él dijo como que él dejó muy claro que él ha hecho todo por el club y que es un hombre de club por ayudar a los jugadores. Por ayudar a los jugadores. Viene a decir que incluso su sello no ha quedado muy patente, sobre todo si se compara con otros equipos. Es la forma de Arbeloa de decir, yo me comí un marrón, me comí un vestuario desestructurado totalmente, un equipo a la deriva en comportamiento y en estado de ánimo y en estado futbolístico, y lo que he hecho es intentar levantarlos, ayudarles a caminar y luego intentar ir introduciendo un poquito, correr un poquito, pero no he tenido tiempo y no he podido porque el contexto no era el suficiente, lo cual para mí le da más mérito tanto a esa figura de hombre de club como de entrenador. Dicho esto, la primera decisión tiene que ser su continuidad o no. Muy poca gente o casi nadie con la que hables creen que Arbeloa, incluso Arbeloa y su gente, va a seguir, porque esto es el Real Madrid y nadie se queda sin ganar ninguno de los 3 títulos. Luego contamos ayer también en The Athletic algunos de los nombres que más suenan y por los que se ha movido de una forma u otra el Real Madrid, que han sonado internamente y que se ha hecho algún movimiento, y cuando hay tanto ruido de entrenadores no suele ser buena señal para el entrenador que está en el cargo. A mí no me parecería una locura que se quedara Arbeloa. Creo que lo lógico es que saliera, por lo que hablo de ganar. También es cierto que ha cogido a un Madrid en una situación muy difícil y a mitad de temporada, que bueno, eso a lo mejor puedes decir, bueno, no ha ganado, pero lo que ha hecho, pero desde luego no me parecería una locura habiéndose ganado el vestuario. Creo que la afición está ahora más con el que nunca, después de algunas dudas durante estos meses. Creo que ha traído cosas importantes, creo que cuida más de la cantera que otros entrenadores, lo cual gusta mucho arriba, así que bueno, habrá que estar muy atentos. Lo normal es que saliera, la idea es que cuando pasa así en esa situación un entrenador salga, pero lo contaremos. Creo que es hecho en este análisis un poco el recorrido de arriba un poco abajo en responsabilidad. El presidente tiene que dar ese paso al frente, los jugadores también, tiene que haber movimiento en la plantilla y salvaría un poco con los errores que ha tenido a Arbeloa de esta quema. Os leo en comentarios a ver qué os parece el análisis, qué os parece un poco también esta información que os voy dejando y por dónde tiraríais vosotros para continuar el proyecto. Más sobre esto en próximos vídeos y sobre todo muy atentos a The Athletic. Un abrazo a todos.